Quiero dejar esto claro desde el principio. Esto es, en esencia, un testimonio, y fue lo que me llevó directamente a ser religioso. Cada palabra es 100% verdad, y mi memoria está cristalina. No hay ninguna parte de esto que tenga difusa, porque fue tan traumático que no puedo, ni quiero olvidarlo. No estoy aquí para obligar a nadie a creer, convertir a nadie al cristianismo ni adornar la historia. Entiendo que introducir la religión hará que muchos dejen de escucharme, y está bien. Yo lo veo como mi verdad personal, y simplemente quiero compartir mi experiencia, porque existe una pequeña posibilidad de que esto proteja a alguien de un horror que jamás ha experimentado. Con esto fuera del camino, os presento mi experiencia con lo demoníaco. Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Por poner en contexto, crecí con valores cristianos. Incluso fui a una escuela católica privada durante un par de años. Aún así, siempre fui un niño muy problemático, y en realidad nunca creí en nada de eso. Algunas historias de la Biblia me parecían interesantes, pero odiaba ir a la iglesia. Nadie en mi familia me obligaba realmente, simplemente eran personas con ciertos valores cristianos, pero no eran devotos. Y esto es importante porque deja claro que conocía las creencias cristianas, pero nunca las tomé como ciertas. Ahora, saliendo a mi adolescencia, donde comenzó todo, con 12 años estaba obsesionado con todo lo místico y misterioso. Leía libros y navegaba por webs sobre aliens ancestrales, conspiraciones, fantasmas, mediums, brujería, Illuminati y lo demoníaco. Esto fue entre 2003 y 2004, justo después del cambio de milenio. Todo esto me interesaba mucho, pero no tenía evidencia ni razón para creer realmente en nada de ello, hasta que mi familia tomó la decisión de mudarse. Y ahí empezó todo a hacerse más real. Mis padres encontraron una casa que les parecía perfecta, y estaban a punto de cerrar el trato. Mi madre quiso que su madre, mi abuela, fuese a verla para dar su aprobación. Mientras yo corría por las habitaciones vacías decidiendo cuál sería mi cuarto, mi madre le enseñaba la casa a mi abuela. Después del recorrido, mi abuela se sintió incómoda, especialmente con la segunda planta. No le gustaba cómo estaba diseñada y le preocupaba qué pasaría si había un incendio mientras mi hermano y yo dormíamos arriba. Pero eso no bastó para disuadir a mi madre. Cuando volvíamos en coche, le comentó a mi abuela que algo la había inquietado. Juraría haber visto a una niña mirándola desde una ventana del segundo piso. Esto hizo que mis padres investigaran la historia de la casa y descubrieron, para su sorpresa, que años atrás había habido un incendio en esa planta y que una niña había muerto en las llamas. Pero ni siquiera eso los detuvo. Lo que realmente los hizo cambiar de idea fue que durante la inspección encontraron una plaga de cucarachas. Mi madre no estaba dispuesta a aceptar eso, así que encontramos otra casa, en un pueblo cercano, y esta vez a mi abuela le pareció bien. Unos días después de instalarnos, ya con todo prácticamente en orden, llamaron a la puerta. Era la mujer que nos había vendido la casa. Quería darnos un mensaje. Su madre había muerto allí, y a veces se aparecía, pero que no nos preocupáramos porque era amigable y solo estaba pegada a la casa. Acordaros de esto. Pasaron unas semanas y me hice muy amigo de un chico que vivía al final de la calle. Mi número era el 112 y el suyo el 12. Me pareció curioso, pero sin más. Pronto me llevé muy bien con su familia y ellos también se hicieron cercanos a mis padres. Hacíamos reuniones con frecuencias en nuestras casas. En la primera de esas reuniones, los padres de mi amigo le preguntaron a los míos sobre la mudanza y les contaron los detalles. Y entonces se puso raro. Para nuestra sorpresa, la familia de mi amigo había vivido en la casa anterior durante una década y se mudaron porque, según dijeron, estaba muy embrujada. Contaron que había 2 fantasmas, una niña pequeña y un anciano malvado. Aquello nos dejó a todos en shock. La intuición de mi abuela había dado en el clavo. El hermano mayor de mi amigo, que ya tenía 21 años,
aún no podía dormir con la luz apagada por culpa de las cosas que vivió en esa casa. Fue la primera vez en mi vida que vi a varias personas coincidir y confirmar experiencias espirituales reales. Avancemos ahora a mis 14 años. Seguía fascinado con los fantasmas y los espíritus. Deseaba con todas mis fuerzas poder interactuar con ellos. Pero, pese a todo lo que decían, yo no había visto absolutamente nada. Era frustrante. Probé de todo: bolas de cristal, espejos en la oscuridad, tinta negra, el lenguaje noquiano, todo. Pero nada funcionaba. Hasta que abrí una ouija en Navidad, con 15 años. Si hay un mensaje que llevarse de todo esto, es este. Te lo digo desde el fondo del alma: jamás uses una ouija. Jamás. Yo no la usé enseguida. Un día estaba con mi amigo de siempre y recordé que me la habían regalado por Navidad. Le pregunté si quería probarla conmigo y, dudando, aceptó. Bajamos al sótano porque qué mejor lugar para usarla, ¿no? Abrí la caja y coloqué el tablero. Cuando mi amigo se echó para atrás, me burlé de él y le dije: pues lo haré solo entonces. Puse el puntero sobre el tablero y empecé a hacer preguntas. Pero nada. Silencio absoluto. Me sentí muy decepcionado. Pensaba que esa iba a ser la experiencia definitiva, pero no. La guardé, subí las escaleras y fin. O eso creía. Qué equivocado estaba. Durante los días siguientes empezaron a pasar cosas raras. Al principio eran simples: luces que fallaban, los perros actuando de forma extraña, objetos que se movían solos, puertas que se abrían. Para mí esto era espectacular. No sentía miedo y, al contrario, me emocionaba. Pensaba que por fin estaba viviendo lo paranormal. Las cosas continuaron durante los siguientes años y entonces por fin vi a mi primer fantasma. Tenía 16 años. Caminaba desde la cocina, atravesando el comedor hacia el salón. Y en ese momento vi con el rabillo del ojo lo que pensé que era mi madre caminando hacia la cocina. Llevaba un vestido rosa, lo cual me extrañó porque no suele vestirse así. Cuando crucé el salón, vi a mi madre y a mi padre sentados en el sofá, viendo una película. Y ahí me quedé en shock. Mi madre no solo no llevaba un vestido rosa, sino que nunca estuvo en ese pasillo. Les conté al instante lo que había visto, pero ellos lo ignoraron por completo. No insistí porque yo ya estaba eufórico, había visto un fantasma. Estaba convencido de que era la madre de la antigua propietaria. Empecé a verla como una especie de espíritu guardián, aunque nunca la volví a ver. Y ese fue el error: pensar que todos los espíritus serían así. Eso me hizo bajar la guardia y en los 2 años siguientes todo empeoró. Desarrollé insomnio. Había zonas en la casa donde el frío era insoportable. Golpes, puertas abriéndose una y otra vez, cosas que volaban fuera de los armarios y estanterías. Una de las cosas más aterradoras: aparatos electrónicos funcionando sin electricidad, muñecas que hablaban sus frases grabadas sin pilas, y yo se las había quitado precisamente para evitar eso. Luces que se encendían y apagaban solas, televisores con estática blanca a volumen máximo. Llegué a desenchufarlo todo, y sin embargo seguían encendidos, más fuertes. Me aterraba. Literalmente me recorren escalofríos al recordar esto. No había ninguna forma de explicarlo. No había margen de dudas. Era lo que era. Imposible. Hubo una noche en particular donde el miedo se apoderó de mí para siempre. Estaba leyendo los libros de Harry Potter, ya que era un gran lector de niño. Estaba en el sofá del sótano, que habíamos convertido en una sala de televisión. Solo tenía una lámpara de cuello flexible para leer. Estaba pensando lo bueno que eran los libros y que era ridículo que hubiera gente que decían que eran del diablo. Y no miento, justo mientras pensaba eso, la bombilla explotó. Los cristales salieron disparados hacia mí, pero por suerte no me cortaron. Salté del susto y salí corriendo del sótano.
Mientras subía, las muñecas de los juguetes que había bajo la escalera empezaron a hablar solos. Entré en pánico. Corrí aún más rápido. Abrí la puerta y busqué el interruptor del pasillo. Y al encenderlo, otra bombilla explotó. Pensé, esto no puede estar pasando. Y ocurrió 2 veces más en el salón. Y una vez más al subir al segundo piso. En total, 4 bombillas explotaron. Y aunque sé que podría explicarse como un fallo eléctrico, todo lo que ocurrió después dice lo contrario. Llegué a mi habitación. Allí por fin todo parecía normal. Y había luz. Pero para entonces ya no podía más. El insomnio era terrible. El miedo se había instalado en mí, era constante. Algunas cosas pasaban tan a menudo que ya ni me sobresaltaban. Antes de llegar al momento más importante, quiero describir algunos detalles más de lo que pasaba a diario en esa época. Cuando me acostaba en la cama, hacía todo lo posible por evitar mirar hacia mi armario. Tenía la horrible costumbre de abrirse completamente, dejándome mirando directamente a un vacío oscuro. Y antes de que digas que fue una corriente de aire, debo añadir que lo bloqueaba o lo cerraba con llave con regularidad. Pero no importaba lo que hiciera. Esa maldita puerta se abría de par en par, empujando lo que hubiera delante como si nada. Llegó a tal punto de que intenté negociar con eso, diciéndole que podía hacer lo que quisiera mientras no abriera la puerta cuando intentara dormir. Ahora tengo 33 años y como un adulto hecho y derecho te digo que esto no eran trucos mentales. No todas las noches, pero sí muchas, sentía como algo se subía a mi cama. No en ese sentido en el que te preguntas si realmente estás sintiendo algo o si es tu imaginación, no. Sentía como el colchón de muelles se hundía, como el peso avanzaba al lado mío, paso a paso, invisible, y me paralizaba de miedo. La última cosa que pasaba todo el tiempo afectaba también a los demás. Por culpa de mi insomnio, siempre era el último en dormirme. Vi en múltiples ocasiones cómo los brazos de las personas se alzaban mientras dormían, como si estuvieran extendiéndolos hacia el cielo. Hubo un día que tenía a un primo y 2 amigos durmiendo en casa, y observé cómo, uno por uno, los brazos de todos empezaron a elevarse. Sentí que fuera lo que fuera, me estaba provocando. Me estaba mostrando que podía hacer lo que quisiera con quien quisiera. Y lo peor de todo, cuando dormía en un colchón inflable en el cuarto de mi hermano pequeño, que es 4 años menor que yo, lo hacía porque ya estaba tan aterrado que necesitaba estar cerca de alguien para sentirme algo seguro. Y mientras me estaba quedando dormido, vi cómo los brazos de mi hermano empezaron a alzarse en el aire. La única diferencia es que esa vez él se despertó mientras estaba pasando. Lo vi darse cuenta medio dormido de lo que ocurría, y entonces se levantó de un salto, corrió y se estrelló contra la pared del susto y del pánico. Te juro que me eché a reír porque nunca había visto nada tan absurdo y aterrador al mismo tiempo. Sus pies se movieron como en los dibujos animados, como si fuera Sonic, y las mantas se deslizaban debajo de él mientras intentaba escapar, y la velocidad con la que se levantó y salió corriendo contra la pared fue demencial. Basta decir que ninguno de los dos durmió esa noche. Si has llegado hasta aquí, entenderás que todo lo que pasaba iba a más y se volvía cada vez más molesto. Y es aquí donde llega el clímax. A estas alturas ya me había vuelto bastante valiente porque todas esas cosas se habían vuelto tan comunes que simplemente me había acostumbrado. Incluso había vuelto a dormir solo. Ahí estaba yo, tumbado en el sofá contra la pared del fondo del sótano, que era donde dormía y pasaba la mayor parte del tiempo. Tenía 3 perros. Uno de ellos era una pequeña chihuahua blanca llamada Baby. Era la perrita más tímida, dócil y miedosa que te puedas imaginar. Y quien tenga mascotas sabe cómo son y cómo cuando algo no va bien cómo se ponen. Acababa de apagar las luces y me tomé de espaldas cuando Baby saltó encima de mi pecho como siempre hacía. Y entonces ocurrió lo más aterrador que he vivido jamás. Baby de pronto se puso tensa
Se levantó y empezó a gruñir hacia la oscuridad. Nunca había hecho esto. Tenía el pelo erizado y mostraba los colmillos. Percibí al instante que estaba intentando protegerme de algo, a pesar de su diminuto tamaño. Me puse en alerta. Me incorporé para mirar también hacia la oscuridad mientras ella seguía de pie sobre mi pecho. Y entonces agazapó, metió el rabo entre las patas, gimió y salió huyendo. Antes de que pudiera procesar qué estaba pasando, sentí que algo me sujetaba los brazos y me empujaba hacia el sofá con una fuerza brutal. Puedo ver lo suficiente como para decirte con un 100% de certeza que no había nada ahí. Sentía como si me hundieran 5 metros en el sofá, como si me empujaran el arma fuera del cuerpo. Estaba tan completamente dominado por el miedo que no podía pensar, solo oía ruido blanco, estática, pánico puro. No sé cuánto tiempo pasó, probablemente fueron unos 10 segundos. Cuando esa fuerza me soltó, me levanté de un salto en calzoncillos y salí corriendo por la oscuridad hacia las escaleras. Y aquí viene la parte que quiero dejar clarísima, porque esto es lo que nadie quiere experimentar. Quienes creen que lo paranormal o los fantasmas son divertidos es porque nunca han sentido lo que voy a describir. Te digo con total certeza, sentí un odio tangible, como nada que haya sentido jamás. Era el odio de algo que despreciaba cada fibra de tu ser y que quería destruirte por completo de la forma más cruel y malvada posible. Era una sensación completamente inhumana. Y en ese momento entendí que el infierno es real y que esto venía de allí. No tenía ninguna duda. Era una certeza absoluta. Eso era el depredador y yo la presa. Corrí por la casa, de habitación en habitación, y como en otras ocasiones, todas las bombillas empezaron a estallar. No podía escapar de la oscuridad. Llegué al segundo piso y entré gritando en la habitación de mis padres. Juro por todo que mis padres no se despertaban. Los sacudía, les gritaba y nada. Luego fui al cuarto de mi hermano y lo mismo. Era como intentar despertar a alguien en coma. Con total honestidad, yo ya tenía 18 años. Ya me consideraba un hombre, con todo el orgullo que eso conlleva. Y aún así, no dudé en meterme en la cama con mi hermano, temblando y taparme con las sábanas. ¿Y pensáis que ahí estuve a salvo? Pues no. La cosa volvió a hacer lo mismo que en el sótano. Tomó el control de mi cuerpo una y otra vez. Podía sentir mi mente rompiéndose, mi alma muriendo dentro de mí. Después de la 10ª vez ya no me quedaba esperanza. Estaba a punto de rendirme, de dejarme destruir por esos demonios. Y entonces recordé algo que había oído muchas veces durante mi infancia cristiana: rezar. Y juro por mi alma eterna y por todo lo que amo y valoro en esta vida, que en el instante en el que recé, todo se detuvo en seco. Desde entonces han pasado 15 años y no he vuelto a experimentar absolutamente nada de lo que he contado aquí. Ni siquiera me he sentado cerca de lo paranormal. Todo se esfumó por completo. Durante el año siguiente recé cada noche. Me tomaba al menos 15 minutos antes de acostarme para rezar. Y hoy en día, aunque no lo hago tanto, mi fe sigue siendo igual de fuerte o incluso más. Pero esto no fue todo. A la mañana siguiente traté de contarle todo a mis padres. No sé si me creyeron del todo, pero al menos me escucharon y quisieron ayudar. Pensé en cuándo había empezado todo y llegué a la conclusión de que fue justo cuando usé la Ouija por primera vez. Así que busqué en internet cómo deshacerse de una Ouija, porque no quería que esa cosa o ese portal estuviera cerca de mí nunca más. Leí que la única forma de cerrarla de verdad era quemarla. Así que ese mismo día, mis padres y yo la llevábamos al patio trasero para quemarla a la hoguera. Debo admitir que fui un cobarde y dejé que se encargaran ellos. Ni siquiera quería mirar la tabla, y mucho menos estar cerca de ella. Años más tarde, recordando todo esto con mi madre, me contó algo sorprendente. Me dijo que sí, que me creía, porque ese día, sin que yo lo supiera, la Ouija no ardía. Ella y mi padre la empaparon con gasolina y aún así no se quemaba. Al final la tiraron al cubo de basura y vieron cómo el camión de la basura se la llevaba. Quiero pensar que acabó incinerada en algún vertedero, porque desde ese momento nunca ha vuelto a pasar nada.
Podéis escuchar más episodios en YouTube o Spotify y seguirme en Instagram y TikTok, donde me encontraréis como FearWithin_.